¿Tener prediabetes todavía no es un problema? ¿Con qué estudios de laboratorio se puede diagnosticar? ¿Cuáles son los síntomas característicos? Así que quédate hasta el final de este video y recuerda que toda la información que compartimos aquí está basada en evidencia científica. Y ya con toda la información que te voy a compartir, te va a corresponder a ti tomar tu propia y tu mejor decisión para que tomes las riendas de tu salud. Soy el Dr. Gerardo Ochoa, soy médico con doble especialidad en anestesiología y en cardiovascular. Tengo estudios en medicina funcional y soy el creador de la alimentación inteligente. Además tengo estudios en gastronomía y en nutrición. Soy fundador de BeWelly junto con Karen, que es Health Coach, en donde mediante un programa en línea le ayudamos a las personas a revertir diabetes tipo 2 en el mundo de habla hispana. Hemos creado un movimiento de salud y te voy a pedir 3 acciones muy puntuales y sencillas antes de continuar. Primero, dale like al video. Segundo, suscríbete a nuestro canal. Y tercero, dale click en la campanita para que recibas las notificaciones para cuando hagamos un nuevo video. Así es que, bienvenidos a la comunidad BeWelly. Vamos a comenzar por las definiciones que nos dan algunas instituciones de salud muy importantes. Según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Diabetes, nos dicen que prediabetes es el estado intermedio entre tener hiperglucemia con parámetros de glucosa por arriba de los parámetros normales, pero que están por debajo de los valores con los que se diagnostica diabetes tipo 2. Entonces, para la OMS, tener prediabetes significa hiperglucemia, que concuerda con cifras de glucosa por arriba de 110 miligramos por decilitro, pero mantenidas por debajo de 125 miligramos por decilitro, lo que significa que no está tan elevado como para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. También toman en cuenta la medición de glucosa que se mantenga elevada entre 140 y 200 miligramos por decilitro 2 horas después de haber ingerido 75 miligramos de glucosa. Esta es una prueba de laboratorio en donde se les da de tomar esta cantidad de glucosa para ver cómo reacciona el cuerpo en el tiempo. En cambio, para la ADA, tener prediabetes significa hiperglucemia que concuerda con cifras de glucosa por arriba de 100 miligramos por decilitro, pero que están mantenidas por debajo de 125 miligramos por decilitro, lo que significa que no es tan elevado como para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. También toman en cuenta la medición de glucosa que se mantenga elevada entre 140 y 200 miligramos por decilitro 2 horas después de haber ingerido 75 miligramos de glucosa. Y otra medición es la de la hemoglobina glucosilada, y para hacer el diagnóstico consideran un valor que se encuentra entre 5.7 y 6.4%. Doctor, entonces con esto ya hacemos el diagnóstico final de un padecimiento que tiene tanta repercusión en la vida de las personas. Si así de sencillo fuera, pues ya uno solamente valora si encaja en alguna de las plantillas numéricas propuestas y listo. Pero la realidad es que a esto le faltan muchas más variables por ser analizadas. Por eso los médicos dedicamos tantos años al estudio, porque el cuerpo humano tiene millones de reacciones bioquímicas todo el tiempo y cada día conocemos más sobre nuestro funcionamiento. Entonces, para hacer este diagnóstico de prediabetes, la realidad es que existe mucha más profundidad que el solo hecho de ver unos números y tratar de ver si uno encaja ahí o no. Desde luego que los números que arroja un estudio de laboratorio son muy importantes, pero el diagnóstico real va más a profundidad, por lo menos para nosotros en BeWelly, que nos interesa ayudarte a que soluciones esto de verdad. Ten en cuenta que esto ha sido la forma en la que una persona un día se le ocurrió categorizar este problema. De hecho, incluso hoy existe una falta de acuerdo para definir correctamente la condición. Y es que a los médicos nos gusta categorizar estos problemas para encontrarles un nombre y entonces tener la justificación para poder así dar un determinado tratamiento farmacológico. Pero la realidad es que tu cuerpo es mucho más complejo que esto, por lo que existen más variables que se deben de analizar. Claro, esto sí lo que se quiere es hacer las cosas bien. Porque si solamente me baso en revisar estos parámetros bajo estos criterios numéricos, podría equivocarme y no hacer el diagnóstico correcto en una persona que sí pudiera tener el problema. Y esto es lo que en realidad ocurre en la práctica médica cotidiana. Porque muchos profesionales de la salud se quedan tranquilos si una cifra de glucosa en ayuno por laboratorio marca, por ejemplo, estar por debajo de 99 miligramos por decilitro. Y lamentablemente muchos profesionales de la salud, cuando ven resultados así, consideran que eso es la justificación pues para ya no seguir investigando más. Y entonces mandan a la persona a casa creyendo que todo está muy bien. Por eso muchas personas caminan por la calle con un diagnóstico incorrecto.
En julio del 2022 se publicó este artículo, en donde nos mostraron con evidencia científica que al analizar la población en Estados Unidos de un periodo de 1999 al 2018, encontraron que solamente el 6.8% tiene salud cardiometabólica. El otro 93.2% de la población tiene algún dato como sobrepeso, obesidad, hipertensión, glucemias elevadas, descontrol de las cifras de colesterol o triglicéridos, con lo que no tienen salud. Estos daños concuerdan con los malos hábitos de vida que hoy hemos adoptado socialmente y que no tenían nuestros bisabuelos. Estas son estadísticas de un país que además ha exportado sus malos hábitos al resto del mundo. Así es que ojo. Y sus resultados quieren decir que muchas personas no son saludables y que aunque muchas no tienen un diagnóstico, desde luego que ya tienen un problema. Por eso, aunque contamos con una plantilla numérica establecida por instituciones para hacer el diagnóstico de prediabetes, en realidad a esa lectura de números le hace falta otro análisis mucho más completo. Cuando se empieza a desarrollar prediabetes, esto quiere decir que ahí no hay salud. Prediabetes significa que hace años que el cuerpo ha sufrido y han pasado 10, 15, 20 años o más en donde la repetición de lo que está generando daños hoy se muestra evidente. Los médicos bien preparados ponemos todo el empeño para ir más allá de lo que nos diga una guía que solamente analiza 2 o 3 variables. Por ejemplo, existen otros estudios de laboratorio que nos ayudan a confirmar si realmente una persona tiene salud metabólica. A mí me resulta muy llamativo que no se valore a la insulina en ayuno, sobre todo cuando sabemos que en la fisiología normal de nuestro cuerpo, esta hormona secretada por el páncreas la necesitamos para ingresar la glucosa a las células. El índice HOMA, que nos ayuda a valorar si hay resistencia a la insulina y su elevación puede ser un indicativo de que las cosas no están bien, incluso a pesar de tener cifras de glucosa por debajo de 90 miligramos por decilitro. El ácido úrico, que no sirve únicamente para diagnosticar hiperuricemia que podría llegar a causar gota o litiasis renal, sino para valorar el estado metabólico de una persona. He visto que a muchos profesionales de la salud les llama la atención esto, pero debemos recordar lo que su elevación significa en la ruta metabólica. El perfil de lípidos, las enzimas hepáticas, el péptido C, la proteína C reactiva, valores de presión arterial, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de grasa abdominal, pérdida de masa muscular, síntomas y muchas otras cosas. Los médicos somos expertos en el tema y por eso debemos de ser detectives de la salud. Y cuando existen datos de importancia, siempre debemos de generar una sospecha. Y para generar una buena sospecha, pues también debemos de formular las preguntas básicas y correctas. Por ejemplo, es indispensable saber los hábitos de alimentación. No puede ser posible que al profesional de la salud no le interese conocer lo que come su paciente. Indagar a profundidad en este tema nos da datos muy relevantes. El sedentarismo, el tabaquismo, los malos hábitos de sueño, los hábitos familiares, antecedentes familiares, estado del microbioma, contacto con tóxicos ambientales, consumo de agua filtrada, estrés. Y así como te pongo este artículo que vincula perfectamente el estrés con el desarrollo de diabetes, sucede exactamente igual con el resto de los malos hábitos que te acabo de comentar. ¿Lo ves? No solamente se analizan 2 o 3 valores numéricos, por lo menos no es lo que yo hago. Y con esto he podido ayudar a más personas a evitar avanzar en un problema que además de todo es 100% prevenible. Por eso lo hago desde un programa en línea, porque he podido ser testigo de los cambios que las personas logran cuando se ponen realmente a trabajar. Se deben de analizar más métricas y otros datos que hacen único el contexto de cada persona. Ahora bien, prediabetes no es un estado independiente al padecimiento de diabetes tipo 2. Es más bien el estado previo, el paso anterior, es el escalón que estaba antes de diabetes tipo 2, es el previo al desarrollo de nefropatía, de neuropatías, de cardiopatías, de retinopatías, de vasculopatías, más complicaciones, tomar muchos medicamentos y muchas cosas más. Porque en realidad la prediabetes no es pre de nada. Es un término médico acuñado para definir y categorizar un problema, pero tener prediabetes ya es tener un problema. Desde luego que tener prediabetes significa que aún no hay necesidad de dar un tratamiento médico, a lo mejor con muchos fármacos o altas dosis. Posiblemente no hay complicaciones serias como una insuficiencia renal crónica, amputaciones, infartos, etc. Pero repito, este es el camino seguro que lleva hacia allá. Y decir que es pre tiene un alto riesgo. Porque esto hace creer a las personas que están ante un pre-problema, pero prediabetes ya es un problema. Por eso a mí no me gusta el término, porque la enfermedad ya está en desarrollo. Y más que una opinión personal, podemos ver en la evidencia científica que la prediabetes ya es un estado de alto riesgo.
Cuando se padece, quiere decir que existe una alta posibilidad de un 10 a un 15% de convertirla en diabetes en el transcurso de un año. También existen signos clínicos, que son ciertas señales que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Ten en cuenta que habrán casos de personas que tienen todos los síntomas que hacen que la sospecha del problema sea demasiado evidente, pero también existen casos de personas que no presentan todos los síntomas o que presentan solamente uno, o incluso hay personas que no tienen estos síntomas, pero sí que tienen otros como visión borrosa, dolor de cabeza, gases fétidos, dolores articulares, molestias gastrointestinales, problemas menstruales, infertilidad, infecciones difíciles de tratar, etc. Pero eso no importa, porque ante una buena sospecha es cuando el análisis de los demás criterios que ya te comenté, entonces ayudan a hacer un diagnóstico correcto y oportuno. Entonces debes de tener en cuenta que los síntomas nos ayudan, pero el diagnóstico definitivo requiere evaluar todos los datos. Los 5 síntomas característicos son: 1. Personas que viven con fatiga crónica, con cansancio, con falta de energía. Esta enfermedad genera un problema por estrés oxidativo a la unidad formadora de energía en el cuerpo, que es la mitocondria. Por eso muchos viven cansados. 2. Aumento en el porcentaje de grasa corporal, que se ve como sobrepeso u obesidad, o abdominal, que se ve como abdomen abultado en personas delgadas, hígado graso, etc. En esos casos, la grasa corporal suele estar por arriba del 25% del peso corporal total y la grasa visceral por arriba del 10% del peso corporal total. 3. Aumento de la cantidad y número de veces en la micción. La explicación está dada porque cuando en el cuerpo se detectan niveles elevados de glucosa, un mecanismo inicial de defensa del cuerpo para ayudarnos es liberar mucha agua por los riñones para que por ahí se elimine el exceso de glucosa. Esta es una de las razones por las que puede haber glucosa presente en el examen general de orina y también espuma visible al orinar. 4. Este mecanismo de compensación genera otro problema, que es el de deshidratación. Si estamos orinando mucho, pues eso hace que se pierda agua y electrolitos, y esto genera mucha sed. 5. Acantosis nigricans, que son lesiones aterciopeladas de color negro que se confunden con manchas de suciedad en el cuello, las axilas, las ingles, las rodillas, los codos, y que se desarrollan porque hay resistencia a la insulina. Las manchas se generan por los niveles elevados de insulina que son secretados por el páncreas tratando de compensar los niveles elevados de glucosa. Ahora bien, una forma sencilla y que tú puedes aplicar en casa para saber si pudieras empezar a tener un problema consiste en revisar lo que ocurre con tus cifras de glucosa 2 horas después de consumir alimento. Necesitarás un glucómetro y desde luego analizar cómo se comporta la glucosa durante el tiempo. Tomando el ejemplo de una persona que ya está presentando el problema, siempre es importante medir la cifra de glucosa antes de comer, porque lo que queremos hacer es comparar. Así es que si medimos en el tiempo y ponemos en este ejemplo que la persona inicia con una medición de 120 miligramos por decilitro antes de comer, necesitamos revisar cuál es el punto máximo de esa elevación con el alimento. Hay que ver en el tiempo que pasa. Y del punto máximo necesitamos valorar a las 2 horas qué sucede con esta elevación. Digamos que si la elevación hace una disminución, como lo estás viendo ahorita, que va por el orden de abajo de los 140 miligramos por decilitro, pues entonces eso indica que su cuerpo está respondiendo. Si por el contrario, en el mismo ejemplo, tenemos esta elevación, pero por el contrario, la elevación se mantiene 2 horas después por arriba de los 140 miligramos a 200 miligramos por decilitro, entonces existe una alta sospecha. Este es un dato que necesita ser confirmado por un médico experto en el tema para que te ayude a verificar si en realidad ya tienes este problema. Pero con este dato necesitas poner atención porque es altamente probable que estés frente a un problema metabólico como prediabetes. Entre más rápido se detecta el problema, pues más rápido se resuelve y es más probable que se revierta al 100%. Existen cantidad de estudios que muestran que la intervención temprana de cambios en el estilo de vida podrán cambiar el rumbo entre un 40 a un 70% de los que lo hacen. Y te voy a decir mis propias estadísticas en donde las personas que entran a nuestro programa de reversión con el diagnóstico de prediabetes revierten el 90% de ellos. Si hoy tienes prediabetes, es probable que con cambios en el estilo de vida logres evitar el desenlace de la enfermedad. Si hoy utilizas medicamentos para lograr la meta, eso no está mal, porque eso puede ayudarte a llegar más pronto a tu meta, para que eventualmente los dejes de usar. Y usemos nuestra lógica, porque desde luego
que si hoy reviertes, pero vuelves a los malos hábitos de vida, la enfermedad va a regresar, es un hecho. Pero si utilizas esa misma lógica, comprenderás que no hace ningún sentido volver a tener esos malos hábitos de vida. La ruta que te llevó a tener prediabetes y la que llevará a cualquiera a tenerla es la de los malos hábitos. Por ahí es por donde se comienza esta historia. Si te parece que este contenido es de valor, que aprendiste algo importante, por favor compártelo con alguien que lo necesite. Seguramente, y también muy lamentablemente, conoces a familiares, amigos, compañeros del trabajo que están padeciendo de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, prediabetes, síndrome metabólico, y es posible que quieran mejorar o que incluso quieran revertir. Y únanse a nuestro movimiento de salud suscribiéndose al canal y también activando la campanita de notificaciones para que se enteren cuando haya nuevo contenido. Así es que nos vemos en un próximo video.